Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el informe presentado durante el fin de semana, publicado en los principales diarios, por parte del IARAF, que conduce Nadine Argañarás, con una pregunta que a mí me ha interesado mucho, siempre que se publica este informe cada año, y es cuántos días tenemos que trabajar los argentinos por año para pagar impuestos. Y es por eso que en el marco de este trabajo, ayer, 28 de junio, fue para muchos argentinos el Día de la Independencia Tributaria. Así lo denominan gráficamente desde el IARAF. Está Nadine Argañarás con nosotros. Nadine, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, Argentina tiene una gran cantidad de impuestos y lo que nosotros hacemos con este trabajo es de alguna manera sintetizarlos y ponerlos, ¿no es cierto?, en una persona asalariada que trabaja en blanco y que consume todo lo que consume en blanco, es decir, estarían incidiendo un montón de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces tenemos 4 casos de salarios. El caso de salario de 50.000 pesos de bolsillo, ayer, como vos decías, fue su independencia. ¿Qué quiere decir? Que del ingreso total en el año que podría obtener esta persona sin impuestos, cuando uno le incorpora todos los impuestos que existen en Argentina, te quedas con la mitad de ese ingreso. Es decir que a tu ingreso de un año, bueno, tenés que trabajar medio año de alguna manera para poder solventar todos los impuestos, y el resto es lo que vos podés tener como gasto neto o como un ahorro neto de impuestos. Cuando va subiendo el nivel de ingresos, por ejemplo, si una persona tiene un ingreso de 240.000 pesos de bolsillo, siempre asalariado, bueno, en ese caso ya la carga tributaria se estira hasta casi el 60% de ese ingreso. Por ende, la independencia tributaria sería el 1 de agosto, es decir, que tiene que trabajar prácticamente 7 meses en lugar de 6 meses, que es el trabajador de 50.000 pesos. Ahora, Nadine, varias cuestiones que me han llamado la atención de este trabajo del IARAF de ustedes. Primero, arrancaste poniendo el ejemplo de una persona que cobra prácticamente 50.000 pesos por mes. Realmente es increíble que a esa persona o a esa familia con ingresos de 50.000 pesos por mes, prácticamente la mitad se vaya en impuestos. No estamos hablando de gente que pague impuestos a las ganancias, bienes personales. Estamos hablando de una familia, de un grupo familiar que recibe 50.000 pesos por mes y tiene que destinar la mitad a impuestos. Claro, la esencia del trabajo este es medir de cuánto impuesto te terminás haciendo cargo. Entonces, a la persona de 50.000 pesos, lo que le incide mucho son los impuestos al trabajo. O sea, los aportes personales que uno tiene que hacer cuando trabaja en blanco y las contribuciones patronales que hace el empleador. Y fíjate una cosa, cuando uno mide eso, que termina incidiendo en el salario, ¿no es cierto?, esa carga impositiva, bueno, observa que en los últimos 10 años prácticamente no ha cambiado. Es decir, que se ha mantenido constante en el 50%. Ahora, ¿por qué hay más carga en los salarios más altos? Bueno, porque ahí sí aparece ya el impuesto a las ganancias, que hay que tributar en Argentina cuando se gana más de 55.000 pesos. Bueno, entonces ahí ya empezás a tener una diferencia de mayor carga. Pero como bien decís, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, tenemos un enorme desafío en muchas cuestiones en Argentina. Una de ellas es en toda la cuestión que hace al gasto público, que hace a la recaudación y que hacen a estos impuestos, que para mí lo central que están marcando es lo que significa estar en blanco en Argentina, o sea, lo que significa hacer transacciones en blanco, trabajar en blanco, tener todo declarado. Es una alta carga tributaria. Por ende, creo que, sin hacer ninguna apología, de alguna manera hace que muchos busquen la informalidad como una manera de moverse en la economía. Y no es casual que el 40% del empleo en Argentina sea empleo informal o en negro. No es casual que la evasión del impuesto al valor agregado esté en el orden del 30-35% de piso. O sea, ¿qué pasa? Esta carga tributaria
que la paga una porción, va generándote una informalidad creciente, que en algún momento va a empezar a complicar más la situación. Y creo que esta cuestión de la pandemia y la cuarentena en Argentina, una de las cosas que ha dejado en claro es la alta informalidad que hay y lo difícil que fue tener identificadas a la cantidad de personas que se decidió asistir en la cuarentena. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué se puede hacer? Porque está visto en Nadim que gobierne Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri o el que sea, o Alberto Fernández, pareciera que la matriz impositiva de Argentina no cambia, no nos hace competitivos, los productos como los autos que se importan terminan saliendo el doble que en otras partes del mundo, porque el 60% de lo que vale un auto en dólares acá es impuestos. Si queremos competir y ganar mercados también se nos hace muy difícil por la alta carga impositiva que tienen los productos argentinos. Bueno, es nuestra forma de estar en el mundo. Hemos elegido este sistema que a mí me parece un círculo vicioso, donde cada vez más se estruja, se exprime a los mismos que pagan los impuestos, y todo eso se hace para tratar de sostener un Estado ineficiente en lugar de mejorar el gasto, de hacerlo más eficiente el Estado. ¿Habría que cambiar de raíz todo este sistema o no? Sí, yo creo que Argentina tendría que hacer un nuevo contrato social, o sea, tendríamos que hacer un nuevo contrato social, los argentinos, ¿no es cierto?, definir algo muy obvio. Bueno, ¿qué queremos en el largo plazo? Queremos una economía sostenida en el sector privado, en producción competitiva a nivel internacional. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para eso? O sea, digamos, los impuestos para mí son la manera que vos tenés de ver el costo que tiene el Estado para vos como ciudadano. Entonces, si estar en blanco en Argentina tiene una carga tributaria que arranca en el 50%, bueno, quiere decir que tenemos un Estado que de alguna manera tiene un rol y un gasto, ¿no es cierto?, que es importante. Entonces, bueno, ¿estamos gastando bien? ¿Cuánto menos podemos gastar prestando los mismos servicios? Vamos por ejemplo, fíjate que en Argentina siempre se decide poner más impuestos. O sea, el año pasado se terminó creando el impuesto país. O sea, para quien puede comprar los $200 por mes, tiene que pagar un 30% de impuestos. O sea, siempre estamos pensando en crear impuestos y siempre firmamos que van a ser transitorios y después se quedan a vivir como el impuesto al cheque, que se creó allá por el 2001-2002 como algo transitorio. Y bueno, estamos en el 2020 y sigue plenamente vigente con todas las distorsiones que tiene. Entonces, no sé cómo tenemos que hacer en Argentina, pero tiene que nacer de la sociedad, ¿no? A mí me entusiasmó esta idea que se hablaba del Consejo Económico y Social que se crearía. ¿Te acordás que se habló, ¿no es cierto?, de que se iba a mandar el proyecto de ley? Decía yo, bueno, esa es una vía para que los referentes sociales puedan de alguna manera empezar a plasmar estas cosas de largo plazo, que se puedan hacer con consenso político, donde los sindicatos, los empresarios, representantes de la sociedad estén presentes. Pero bueno, no encontramos eso y es como que siempre terminamos recurriendo a, bueno, y pongamos un impuesto más o subamos un poquito más total es por un tiempo, ya lo sacamos y no lo sacamos más. Y yo creo que me parece que se va haciendo cada vez más difícil darle un corte a ese crecimiento de la economía informal y más difícil todavía va a ser volver a niveles de formalidad como los que Argentina tenía hace muchos años. Sí, leía en distintos diarios españoles, italianos, que allá, a propósito de la pandemia y de la cuarentena, están pensando en reducir impuestos, en bajar la carga impositiva para que la gente consuma o para incentivar el consumo. Acá, bueno, como bien lo decís vos, los gobernantes ponen impuestos por un tiempo que después se quedan para siempre, o los intendentes, Nadim, intendentes municipales que van fabricando tasas que en realidad son impuestos disfrazados de tasas municipales que cargan en la boleta del agua, en la boleta de la luz o en algún otro servicio, siempre tratando de sacar un poco más
de un sector productivo cada vez más chico y ya están raspando la olla, me parece, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Según nuestros estudios, yo hoy estoy casi convencido que estamos llegando, si es que ya no lo hemos superado, a un límite con la recaudación. O sea, la recaudación ya no está reaccionando a las subas de impuestos como lo hacía antes, o como el funcionario cuando decide una reforma lo proyecta, digamos, que va a recaudar. O sea, fíjate los últimos cambios de suba de retenciones que hizo el gobierno anterior, el impuesto país. O sea, se hacen proyecciones de recaudación que no se terminan cumpliendo. Yo creo que la recaudación argentina está agotada, está mostrando signos de agobio, y por ende, si alguien cree que en Argentina va a poder recaudar más, con más impuestos o más tasas, me parece que eso es, ya se está tornando bastante poco probable. Creo que hoy el objetivo que tendría que trazarse Argentina es: ¿cómo logro sostener la recaudación que tengo? Y buscando bajar las tasas, bajar todos los impuestos o bajar ciertos impuestos, ¿no es cierto? De modo tal que los que pagan hoy paguen menos y los que no están pagando empiecen a pagar. Me parece que ese sería el camino que habría que buscar para ver si recuperas parte de la informalidad, o sea, se pasa a formalidad, y también disminuís la competencia desleal que cada vez se hace más grande entre quien está en la formalidad y quien no lo está. Claro. Porque quien está en la formalidad tiene que pagar todos los impuestos, mientras quien no lo está puede vender a precios más bajos o puede vender al mismo precio pero quedarse con más ganancia. Y todo eso te va conflictuando la economía y te va generando muchos desincentivos a la inversión y desincentivos a una economía que creo que es la que todos deseamos, una economía pujante, creciente y que se mueva formalmente. Yo la verdad que, bueno, ahora con el COVID-19, bueno, hay varios municipios en Argentina que han creado una tasa especial por el COVID. La provincia de La Pampa aumentó impuestos a los ingresos brutos de manera transitoria por el COVID. O sea, siempre tenemos motivos para subir impuestos y es muy difícil encontrar consenso para bajarlos y sostener la baja. Fíjate que en el 2017 se sancionó un consenso federal entre la Nación y las provincias para bajar impuestos. La Nación también hizo una reforma tributaria y a 2 años de eso ya se paralizó y en algunos casos se está empezando a dar marcha atrás. O sea, no sostenemos los cambios y el único cambio que se termina sosteniendo es que siempre los impuestos son iguales o más altos que antes. Muy interesante el trabajo y este último punto, la posibilidad que debería existir en Argentina de ampliar la base imponible para que más gente pague menos impuestos para bajar la presión, pero que seamos más los argentinos, porque así como está agobiado el sistema, como lo planteabas al comienzo de la última pregunta. Nadine, te mando un abrazo y muchas gracias por atendernos. Un abrazo para vos, un gusto. Que tengan buenas noches.